A ver, jóvenes, buenas tardes. Ahora vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a llamar lista rápidamente. A ver, Calcina, Villasante, Angie, Wendy. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Chuctaya, Chulunquia, Tania, Maribel. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Tania. Coila, Maquera, Alex, Michael. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Copa, Panca, Shema, Janet. Shema, Janet. Se llama Lisette. Buenas tardes. Ah, Gema Lisset, perdón. Presente. Muy bien. Gema Lisset. Cutipa Ticona, Luis Guillermo. Buenas tardes, ingeniero presente. Ya. Mm. Gutiérrez, Quispe, Giancarlo. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes. Guayapa, Arizaca, Edward. Dimachi, Condori, Belinda, Beatriz. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamani, Maquera, Iván Alcides. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Mamani, Sonko, Oliver. Mamani, Sonko, Oliver. No está, ¿no? Marca, Villarcas, Blas, Martín, Josué. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya.
Xiomara Natalie. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Musaja Chipana Néstor. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí tenemos a Paco Luna Milagros Luz. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Jazmín. Laura Jazmín. Faltó. Romel Youssef. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya. Lita Godina. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. John Roger. Sí, buenas tardes, ingeniero. Presente. Ya. Charlotte Yesenia. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Ya. Jefferson Steven. Presente, arquitecto. Buenas tardes. No, ingeniero, buenas tardes. Ya. Juan Carlos. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Ruelas Curro. Ticona Torres Yesenia Shirley. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cynthia Joyce. Cynthia Joyce Vargas Andrade. Faltó. Y Villegas Nina Betty. Villegas Nina Betty. Falta. Yankee Guamantuma Hans Mirey. Presente, ingeniero. Buenas tardes. A ver, hay 3 faltó. 4. 4 faltó. Ingeniero, buenas tardes. Tuve problemas para entrar y no llegué a alcanzar a mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Parque Huaypa. Parque Huelpa. Ya. Nadie más, ¿no? Que no se le llamó lista. Hablen ahora. Ya no hay nadie más. Ya voy a compartir pantalla en la sesión de hoy. Ya, la sesión de hoy son las diapositivas de la sesión de hoy. Todavía no le subí a la plataforma, pero ya lo voy a subir ya. También lo voy a dar alcance a la delegada para que lo comparta. Entonces, como ya les he dejado el trabajo en la anterior sesión, entonces es en base a ese trabajo, ya todos tienen sus planos, entonces van a ir trabajando en base a estos planos, a sus planos que ustedes tienen, los temas que vamos a ir tratando. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de predimensionamiento de elementos estructurales y metrado de cargas. ¿Ya? A ver, vamos a ver cuál es el objetivo. Determinar las cargas que se transmiten de una estructura al suelo. Ya, siempre toda edificación
transmite carga, y esto ¿dónde va a parar? En el suelo. Objetivos específicos de la presente sesión: distinguir los distintos elementos estructurales a fin de identificar una columna más reforzada y una columna menos reforzada. Predimensionar los diferentes elementos estructurales existentes de la edificación. Realizar el metrado de cargas para las columnas elegidas y determinar la carga que será transmitida al suelo a través de la cimentación. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a aprender a predimensionar. Básicamente lo que se predimensiona son losas, el espesor de la losa. También vamos a predimensionar columnas y vigas, ¿ya? Y zapatas más. Todo eso a partir de un metrado de cargas también. Ya. Continuamos. Milagros Luz Paco. Sí, presente. Apóyanos con la lectura de la diapositiva, Milagros. Introducción. La estructura es y ha sido siempre un componente esencial de una edificación. Toda edificación y cada una de sus partes deberán tener la resistencia, la rigidez y la estabilidad necesarias para comportarse satisfactoriamente y con seguridad para los estados límites que puedan presentarse durante su vida útil. Ya. Para desarrollar el presente trabajo se ha tomado plano de arquitectura de una edificación de 4 niveles, como un semisótano que tiene como usos semisótano, área de estacionamiento. Primer nivel, baños, sauna, cafetín, fuente de soda. Segundo y tercer nivel, un hostal. Cuarto nivel, vivienda unifamiliar y azotea. El planeamiento estructural tiene las siguientes características. Las losas serán aligeradas en todos los niveles, a excepción de algunos baños donde se proyectan losas macizas debido a la magnitud de las cargas. Se ha considerado un sistema aporticado con vigas y columnas, y para contrarrestar los efectos producidos por las cargas sísmicas se proyecta placas. En este caso, para realizar el metrado de cargas, se ha tomado 2 columnas. Una columna central, más esforzada, ubicada entre los ejes 4BB, y una columna perimetral menos esforzada, ubicado entre los ejes 6 y 11A. Ya, esos son los ejes. Gracias. Entonces, estos son a manera de introducción del plano, que en este caso yo voy a analizar un plano y estas son las características, ¿no? de esta edificación. Ya es una vivienda multifamiliar. En el primer piso tiene un área de sótano que va a ser estacionamiento. El primer nivel va a ser sauna. Segundo y tercer nivel hotel. Y cuarto nivel una vivienda unifamiliar con su azotea, ¿no? Esta parte, de la misma forma ustedes van a hacer de su trabajo una breve introducción, ¿no? De qué es lo que están haciendo, una casa de campo, una vivienda multifamiliar, edificios, un condominio departamental, una vivienda multifamiliar, unifamiliar. Hacen una pequeña introducción, ¿ya? De la misma forma que está acá. Y en esta parte quiero que tengan un poco de cuidado. Dice acá. Acá, miren, en este caso, generalmente, miren, en este caso para realizar el metrado de cargas se ha tomado 2 columnas de los planos que yo recién voy a presentar. Una columna central más esforzada, ubicada en los ejes 44BB. Esto es el trabajo de ustedes. Ustedes en sus planos tienen que identificar de acuerdo a su plano, cuál columna es la que mayor carga soporta, donde hay mayor densidad de muros. Por lo general es en el centro, ¿no? Una de las columnas que están en el centro mismo, es la que se puede identificar, ¿no?
y una columna perimetral, o sea, que esté en el perímetro, ¿no? El menos esforzado, o sea, que no soporte mucha carga, ¿ya? Una columna perimetral que no soporte mucha carga, y en este caso sería el 66AA, ¿ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que identificar de sus planos, ¿ya? La columna más esto, que soporta mayor carga. Ya, marco teórico. ¿Qué quiere decir predimensionar? O sea, es una dimensionamiento. O sea, vamos a establecer algunas dimensiones preliminares de sus planos. Lo primero que se empieza, por lo general, siempre es predimensionamiento de losa aligerada. A ver. Gema, Lisette, apóyanos con la lectura de esta diapositiva. Ya, está bien. Ok. Losa aligerada. Las losas no aportan rigidez lateral a la estructura. Su función ante cargas laterales es de diafragma rígido, evitando que se presenten deformaciones diferenciales en los distintos puntos de un mismo nivel, ocasionadas por el cortante sísmico directo. Ya. Nosotros necesitamos saber, gracias, Gemma, el, el espesor. Por ejemplo, acá, la primera dimensión que vamos a calcular es este H. Este H tenemos que dimensionarlo. O sea, ¿cuánto va a ser el espesor de nuestra losa aligerada? Para lo cual pues, también se tiene ya algunos criterios. Por eso es marco teórico, esto ya está establecido. Si tú quieres saber qué altura o qué peralte va a tener tu losa aligerada, simplemente aplicas esta fórmula que es L sobre 25. L sobre 25. ¿Pero qué es L? L también es un dato que vamos a sacar de los planos, ¿no? La longitud entre los apoyos de la losa. O sea, siempre en cuestiones estructurales se analiza la situación más crítica. Entonces nosotros vamos a nuestros planos y ven la losa aligerada, la longitud entre apoyos. ¿Cuáles serían los apoyos? Las columnas. Entonces, entre columna y columna hay una longitud. Esa es la longitud con la que se tiene que trabajar, ¿no? Entre columna y columna, ¿la losa en qué se está apoyando? Sobre las columnas. Acá, miren, me explico. Imaginemos que esto es una columna y acá tenemos otra columna. Y esto es nuestra losa. ¿Ya? Nuestra losa. Nuestro L viene a ser la distancia de acá hasta acá. Eso es L. ¿Ya? Eso lo dividimos entre 25 y ya tendríamos más o menos cuánto va a ser nuestro espesor. A ver, vamos a pedir la intervención. Yo les he dicho que tengan sus planos. A ver, alguien que tenga su plano abierto. John Roger, quizás tienes una luz aproximada entre columna y columna en tu losa. Hola arquitecto, sí, lo tengo abierto en PDF.
Ya, ingeniero. entre columna y columna, Acá arriba está. ¿cuánto tienes de longitud máxima entre columna y columna? Está de... Está borroso, no sé, no carga. 5.15 está acá. Ya, está bien, más o menos por ahí puede ser. Entonces ahora todos divides 5.15 entre 25. Ya. Sale aproximadamente 0.2. 0.2, ¿qué eso qué quiere decir en metros? 20 centímetros, ¿no? Ya, 20 centímetros. 20.1. Cuando sale así, por lo general, en estructuras, la mayoría de los ingenieros y la misma norma siempre es conservadora y siempre se da un pequeño refuerzo adicional. Por eso es que ustedes van ahorita, miren alguna losa aligerada en su casa y sí o sí es 25 centímetros, ¿no? O algunos casos raros hacen con 20. ¿Ya? Entonces sale de ahí. De esta fórmula es donde está saliendo ese resultado. Entonces, ya sabemos más o menos aproximadamente. Eso varía entre 0.20 a 0.25, pero esto estamos haciendo en viviendas familiares. Ahora, en situaciones como Plaza Vea o edificaciones industriales, esto varía, ¿no? Y también ya no se aplica esta fórmula. Esto es más que todo para viviendas, viviendas normales nomás, ¿no? Porque muchas veces, eh, por ejemplo, Plaza Vea, su sistema de de techado no es losa aligerada, sino son losas macizas con viguetas, con refuerzo, con viguetas prefabricadas, ¿no? Entonces eso va a depender bastante de, perdón. Ahora volvemos a compartir. Ya. Por ejemplo, acá tenemos para predimensionar losas macizas. Entonces, acá ya es otro el criterio. Pueden notar. La losa maciza, como su nombre mismo lo indica, es una losa maciza de un espesor H íntegramente de concreto. Losa maciza íntegramente de concreto. No hay ladrillo o tecnopor. ¿Ya? No está aligerado. Es macizo. Entonces, esta es la forma que se utiliza. H. El peralte de la losa, o sea, el espesor de la losa, va a estar definido por el perímetro de la losa maciza. El perímetro de toda la losa maciza entre 200. Y acá, de acuerdo, igual que antes, ya se tienen algunos criterios. Por ejemplo, el de 12 a 13 centímetros de luces para luces menores a 4 metros. Entre columna y columna, ¿no? El espesor es mayor mientras mayor sean las luces o el espaciamiento entre columna y columna. ¿Ya? Entonces, casi no se ven muchas losas macizas. A ver, ¿hay alguien con el micro abierto? Ya. Yo no entiendo por qué están abandonando la reunión varios, ¿ah? No sé, voy a empezar a anotar todos los que están abandonando la sesión, como salirse de clases. Y entonces ya tenemos, en su caso ustedes en su plano, verifiquen si hay losa maciza, debe estar detallado, si esta parte es losa maciza, entonces lo pueden calcular.
Ya ahí pueden decir, estamos asumiendo este espesor. Pero casi es raro ver en los planos losas macizas. Todo generalmente es con losas aligeradas. Ya, ahora las vigas. En sus planos hay vigas. Ya cuando veamos el plano vamos a ver, siempre hay vigas principales y vigas secundarias. En este caso estamos definiendo las vigas principales. Dice, las vigas principales del redimensionamiento de las vigas principales consiste en determinar las dimensiones necesarias para que el elemento sea capaz de resistir los esfuerzos de flexión y corte. O sea, nosotros necesitamos saber cuáles son las longitudes de nuestras vigas en los planos que tenemos, ¿no? Entonces, esta fórmula es de las dos primeras. Tenemos H, que es este H de acá, la altura o el peralte de la viga es igual a L, longitud entre apoyos, otra vez les digo columna, columna, la longitud entre apoyos es L entre alfa. Alfa está dado, puede ser 8, 10, 11, 12. Ya. Generalmente, ¿qué es alfa? ¿Qué quiere decir SC? Es la sobrecarga. O sea, ¿qué carga va a haber? Va a soportar más o menos esa viga. Sobrecargas de 1000 kilogramos por metro cuadrado son en zonas industriales casi. Para una vivienda normal se puede utilizar de 200 a 250, ¿ya? Para una vivienda familiar, multifamiliar. Y este de 500 ya para zonas industriales, edificios de gran envergadura o que haya alto tránsito o alta transitabilidad. Porque la sobrecarga es un poco mayor. Pero para viviendas normal 12. Una vez que tienes H, entonces ya puedes calcular tu B, porque simplemente es H entre 2. O sea, tienes H y este B es igual a H sobre 2. ¿Ya? Y ya tienes y esto, por lo general, estructuralmente se recomienda que trabaja mejor. Por ejemplo, si esto es 40 centímetros, entonces esto de acá tiene que ser 20, ¿no? Si esto de acá es 60 centímetros, puede ser otra cantidad, entonces de acá tiene que ser 30. ¿Ya? Esa es la relación más o menos con la que están siempre las vigas principales. Ahora, en todo plano también hay vigas secundarias. Ya en sus planos van a aprender a identificar cuáles son las vigas principales y cuáles son las vigas secundarias. Las vigas secundarias. También se determina el H, que es L máximo entre 14. O sea, la longitud entre apoyos entre 14. Y ya tienes el peralte de tu viga secundaria. Y también están en la misma relación, ¿no? Si esto es, digamos 30, este de acá tiene que ser 15. ¿No? Esa es no está, o sea, más o menos todo lo que es predimensionamiento es como para darnos una idea de más o menos cuál es el rango de las medidas. Por eso dice es un predimensionamiento. Estos están sujetos a cambios de criterios del ingeniero estructuralista en base a su experiencia también, ¿no? Y el tipo de suelo y otros factores. Pero al menos ya nos da una idea, ¿no? De acuerdo a la luz que vamos a tener, ya podemos ir calculando más o menos cuánto va a ser el peralte de nuestra viga. Vigas secundarias. Columnas. A ver.
Laura, Parque Guaypa Laura, apóyanos en la lectura. Parque Guaypa Laura, Ingeniero, te escuchamos, apóyanos. A ver, en la lectura nomás. ¿Dónde está? elementos generalmente verticales que reciben las cargas de las losas y las vigas con el fin de transmitir hacia la cimentación. Permite que la edificación tenga varios niveles. Trabajan a flexión y a compresión. Ya, gracias. Entonces, para dimensionar las columnas, simplemente para eso necesitamos saber toda la carga que va a soportar acá. Este P representa el cálculo de toda la carga que hay, ¿no? Se llama carga viva y carga muerta, es lo que se calcula. ¿Cuánto de peso está soportando toda esa columna? ¿Ya? Y con eso nosotros podemos calcular el área de la sección de la columna. ¿Tenemos peso? ¿Podemos calcular? Sí, con nuestros planos. Para columnas centrales utilizamos esta fórmula. Calculas el peso y esta es la F'C, la resistencia a la compresión del concreto. Muchas veces a veces se puede hacer columnas de 100, 210 o 175. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Hay también columnas, por ejemplo, en el edificio de 15 pisos, todo era 200, lo que le sigue a 210 era 350, porque 280 es el que le sigue, pero todo era de 350, o sea, una mayor resistencia tenía el concreto, tenía que llegar a una mayor resistencia a la compresión. Ya, entonces, es la fórmula para columnas centrales y es la fórmula para columnas de esquina, que ya no soportan tanto peso como las centrales. Muros estructurales. Casi no se ven muchos muros estructurales. Cuando hay sótanos, ahí sí se hacen muros estructurales. Cuando es esto, ¿no? Cuando se hacen muros de contención, también a veces las casas en algunos lugares son, digamos, en pendiente y se tienen que hacer unos muros de contención, entonces se hace muros estructurales, ¿no? Y sus dimensiones son de 15 centímetros, 10, 15, de 20, 25 hasta 30, ¿no? Conforme al número de pisos. Dependiendo cuánto va a soportar. Ya, casi no se ha visto, pero se recomienda, ¿no? Que sea de 10, 15 centímetros. Ya, seguimos a ver un poco con el marco teórico. Muros estructurales o placas. Son paredes de concreto armado que dada su mayor dimensión en una dirección muy superior a su ancho, proporcionan gran rigidez lateral y resistencia en esa dirección. Por lo tanto, su principal función en una edificación es absorber la mayor parte de las cargas cortantes del sismo. También muchas veces se realiza ese refuerzo, ¿no? En zonas sísmicas. Ya, pregunta para el examen también, ¿no? Nosotros ya tienen que estar sabiendo en qué zona sísmica está la ciudad de Puno. Puno ciudad, o tal vez Arequipa, o Cusco. ¿En qué zona sísmica está? ¿Ya? Eso va a venir en el examen, ya les estoy pasando la voz. ¿En cuál está, ingeniera?
Por eso ya les estoy diciendo que va a venir para el examen. No les voy a responder. Pero de primera mano, información más mejor. Por eso ya les estoy diciendo. Hay solo 4 zonas. Zona 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, Estamos en la 4, ¿verdad? estamos... Ya, googleenlo y alístense para el examen. Cargas actuantes. Ya, en toda edificación siempre actúan 2 tipos de cargas. Nosotros lo clasificamos en 2, carga muerta y carga viva. ¿Ya? Aquí se conoce como carga muerta. Se determinará a partir del peso propio de los elementos estructurales de todos aquellos elementos que están permanentes. Esa carga muerta de toda la estructura que va a estar muerto, ¿no? Las vigas, columnas, techo, escalera, todo, de los muros, todos esos vienen a ser carga muerta. ¿Ya? Y carga viva es ya lo que está vivo, ¿no? El peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles, a veces hay elementos móviles, más o menos se estima esa carga por metro cuadrado, cuánto va a ser. De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, da ya valores de carga viva, repartido por metro cuadrado según el tipo de edificación. En viviendas tenemos más o menos por metro cuadrado en viviendas 200 kilogramos. Que en un metro cuadrado se paren 2 personas, más o menos. Uno de 80, digamos, hay una mesa, una laptop. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, en un metro cuadrado se está considerando 200 kilos, pero generalmente casi no se da eso, pues, ¿no? Pero está normado. Como les digo, les vuelvo y les repito, las normas son bien conservadoras, ponen situaciones bien críticas y es en función a eso que se hacen los cálculos. Los cuartos de los hoteles, 200 kilogramos, corredores y escaleras hasta 400. En un metro cuadrado, ¿cuántas personas pueden entrar? 4 bien gorditos de 100 kilos cada uno, entonces ya es la situación más crítica, ¿no? De carga viva. Y oficinas, 250. A veces las oficinas sí se llenan, ¿no? Ya, entonces ya tenemos los conceptos de carga viva y carga muerta. Y ahora vamos a hacer la aplicación de lo que les comentábamos al inicio, ¿no? Ustedes van a hacer una pequeña aplicación de todos estos conocimientos a sus planos que han determinado. A ver. ¿Cuántos nomás están allá? Creo que la mayoría abandonó la reunión. A ver. Ya. Vamos a llamar lista, que era media sesión y al final ya. Alex Michael. Yo he llegado tarde. Presente, ingeniero. Ya, Alex Michael, a ver. Léenos toda esta diapositiva. Bien, aplicación. Para desarrollar el presente trabajo se ha tomado planos de arquitectura de una edificación de 4 niveles, un semisótano que tiene como usos semisótanos, área de estacionamiento, primer nivel, baño, sauna, cafetín, fuentes de soda, segundo y tercer nivel, hostal, cuarto nivel, vivienda unifamiliar y azotea. El planteamiento estructural tiene las siguientes características. Las losas serán aligeradas en todos los niveles, a excepción de algunos paños donde se proyectan losas macizas debido a la magnitud de las cargas. Se ha considerado un sistema porticado con vigas y columnas, y para contrarrestar los efectos producidos por las cargas sísmicas se proyectan placas. En este caso, para realizar el grado de cargas, se ha tomado 2 columnas, una columna central más esforzada ubicada entre los ejes
4, BB, y una columna perimetral menos esforzada ubicada entre los ejes 6 y A. Ya, gracias. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Es la característica de la vivienda. Ustedes de igual forma lo van a realizar. Hacen un breve comentario de las características de su plan. Ya, este es el plan. Ahí tenemos el sótano. Este es el segundo nivel. Ya, fíjense acá. Esto es el segundo nivel. Quiero retroceder. Un momento. Vamos a... Ya. Este es el semisótano. Y esta partecita, por favor, ojo, pestaña y ceja. Acá yo tengo mi plano que está el sótano. Entonces, fíjense, acá lo que primero que se hace es identificar tus vigas principales y tus vigas secundarias. ¿Ya? ¿Cuáles? Mira, acá están las vigas. Juan. Este es otro eje de vigas. A la vista son los ejes, ¿no? Ejes. Acá están otro. Tenemos acá otro. Ya, esto también puede venir en el examen, ¿no? Dependiendo. En un control de lectura puede venir. Ahí están los ejes. Esto se va a manifestar a lo largo de en los 4 niveles, ¿no? Están sus vigas principales y vigas secundarias. Pregunta para un puntaje adicional al que responde. A ver. En este plano, ¿cuáles son las vigas principales? Estas acá de verticales o estas de acá, las horizontales. ¿Alguien? Las verticales. Largo. Las horizontales. Las Las horizontales. Horizontales, arquitecto. Las horizontales. A ver, vamos. La mayoría ha dicho horizontales, ¿no? ¿Alguien ha dicho vertical? Yo, ingeniero. Ya. A ver. La mayoría ha dicho que estas son las vigas principales, ¿no? Vamos a... ¿Y quién es su compañero que ha dicho que las horizontales son las principales? ¿Su nombre? Yo dije horizontales. ¿Ah? Yo dije horizontales, ingeniero. ¿Ya? ¿Puedes decir por qué? Bueno, por la distribución en habitación se podría decir. A ver, ¿cómo lo podría explicar esto? Carga, ingeniero. Por la carga. ¿Cuáles son las principales porque hay una mayor luz? ¿Quién es la que ha participado? Yesenia Shirley, ¿no? Sí. Ya, muy bien, Yesenia. Ese es el término. Pero esa... ¿Me hace recordar al final de la sesión o
tu punto, Yesenia Shirley, para no salir de la pantalla. Ya, efectivamente, mira, a simple vista, acá, fíjense. Entre columna y columna, acá hay 820. ¿Ya? Y en la otra, mira, casi todo está distribuido de la misma forma, fíjense. Entonces, lo que les estoy explicando acá, su compañera se ha dado cuenta a simple vista, ¿no? Que acá entre columna y columna acá hay 820 y acá hay 530. Si subimos o bajamos, a ver, acá también, ¿no? Acá incluso hay 465, acá hay 5, entonces este es el criterio para determinar cuáles son las vigas principales, las que soportan mayor luz. O sea, esta viga de acá se va a extender de acá hasta acá casi 8 metros. Por lo tanto, es una viga principal. Y esta de acá hasta acá, la viga en el techo, cuando se haga el techo, solamente es 5 metros. Por lo tanto, la viga principal es, en este caso son estas, ¿no? Las horizontales. ¿Ya? ¿Se ha entendido? ¿Qué se refiere con luz, ingeniero? Ya, la luz es esto, mira, la distancia entre columna y columna hay una distancia. Esa es la luz. Es la L que estamos viendo en las fórmulas. Entre columna y columna hay una distancia. La luz, en este caso, es de 820. Bueno, siempre cuando van a construir un puente, ¿cuánto va a ser la luz? O sea, ¿qué quiere decir la luz? La distancia que va a tener el puente, ¿no? Hay un puente de luz de 20 metros. Entonces, se entiende que entre columna y columna, en este caso en los puentes, no se dice columna, sino se dice estribos, los que van a soportar toda la estructura del puente. A eso se le llama luz, ¿ya? Entonces, las vigas que tienen mayor luz son las principales. ¿Ya? Basta con que tenga un tramo que sea principal, porque acá, mira, acá es 250 nomás, pero gracias a esta viga que va a soportar de una luz de 820 y acá 250, entonces todo el eje ya termina siendo una viga principal. Ahora, otro detalle, ustedes cuando dibujen sus planos, siempre, es un error que siempre se comete en arquitectura, pero ustedes no, que los ejes, las numeraciones 7, 6, 5, siempre van para las vigas principales y la denominación A, B, C van para los ejes, para las vigas secundarias. Ese detalle ustedes también siempre tenganlo en cuenta a la hora de dibujar sus planos. Sacan simplemente a simple ojo, si es que está bien dibujado el plano, tú ya puedes decir que el eje 1, 1, o sea, las horizontales 2, 2, 3, 3, todos esos ejes son las vigas principales, porque están con codificación en números. Y las vigas secundarias con A, B, C, D, ¿no? ¿Se entiende, no? Ya, hasta ahí yo creo que más o menos se entiende. Ya, ahora, ¿qué van a hacer? Acá, fíjense este detallito de acá. En su plano, ustedes, casi la estructura es lo que no va a variar, no es que en otro piso va a empezar a aparecer otra viga. No, esta estructura de acá de ejes de vigas y de vigas principales y secundarias es lo que se va a mantener a lo largo de
en todos los niveles. Y las columnas también, ¿no? Miren, las columnas están saliendo de acá, en el eje, en cada cruce de eje con eje están saliendo las columnas. No puede aparecer una columna del tercer piso nomás que aparezca otra columna. Eso es imposible. Never in the life, ¿ya? No, eso no se da, no se puede dar. Entonces, por eso es que cuando ustedes empiecen a hacer su diseño, lo principal, sus ejes, diga, ejes principales y secundarios y columnas. Y eso ya les va a determinar bastante, ya les va a parametrizar bastante y en función a eso es que deben realizar sus diseños. Ya, seguimos. Entonces, si yo tengo acá los ejes, el siguiente procedimiento es, se graficamos los puntos medios de eje. Mira, entre el eje A y el eje B, el punto medio sería más o menos por acá, miren. Voy a cambiar de color. Ya, entre el eje A y el eje B, la mitad sería por acá. ¿Ya? Entre el eje B y el eje C, la mitad sería por acá. ¿Ya? Eso hecho en lo vertical y de la misma forma en lo horizontal. Entre el eje 1, entre el eje 1 y el eje 2, la mitad sería por acá. La mitad entre el eje 2 y el eje 3 sería por acá. La mitad del eje 4 y el eje 5 sería por acá. La mitad del eje 6 sería por acá. ¿Ya con qué se hace esta finalidad? ¿Por qué se distribuye así, de esa forma, entre eje y eje? Justamente para determinar, mira, cuál es la carga que va a soportar. Por ejemplo, esta columnita de acá va a soportar casi toda esta parte, ¿no? Lo que estoy sombreando. Eso va a ser como va a decir, el área, la carga que va a soportar esta columna. Esta columna de acá va a soportar toda esta columna, toda esta área que hemos definido en ahí. Esta columna de acá va a soportar todo esto. Esta columnita de acá va a soportar todo esto, ¿no? Y acá en el problema, nosotros, en base a los planos, esto se tiene que hacer más o menos, esta superposición se hace en todos los planos y se identifica la columna con mayor carga. En este caso, para este problema, estamos identificando este. Por eso que acá en mi plano ya lo ha sombreado, ¿no? De frente ya lo he identificado. Incluso ya lo he sacado las dimensiones. ¿Ven? Ahí está, en todos los planos. La misma distribución está subiendo. Entonces estamos identificando esta como columna central, estamos identificando esto, y como columna de la esquina estamos identificando este de acá. Una columna que soporta mayor carga y otra columna que soporta menor carga. Las que soportan menor carga siempre son las de las esquinas, ¿no? Entonces, esta columna. Y en función a eso, vamos a dimensionar. Ya, continuamos. Ingeniero, ¿Sí? una consulta. Digamos que solamente tiene dos ejes. ¿Qué pasaría en este caso? Porque ahí vemos en su plano que tiene tres ejes, A, B y C. Digamos que la casa tiene solamente dos ejes, que es A y B nada más. Y no, como que no habría una columna central, ¿no? Sí, porque normalmente vemos hoy en día que los terrenos ya son pocos angostos. Son largos, pero angostos. Entonces, los proyectos ya se hacen, ¿no? De esa manera.
A veces se cuenta solamente dos columnas. Claro, generalmente solo son, como en este caso, pues, ¿no? En este caso, digamos, solo son, generalmente son de 7 metros, entonces casi nunca lo da a 7 metros, sino se ponen uno al medio y otro por acá. Sí, generalmente siempre se da dos ejes. Y por lo general siempre estos son las principales, esto le llaman eje uno, eje 2 y eje 3. Y el espaciamiento ya es largo al vacío, o sea, de acá te vas hasta por acá, digamos. Y después está por acá y está por acá. Entonces, este de acá viene a ser, perdón, eje 1 y este viene a ser, o sea, imagínate que este mismo plano, imagínate que tiene 7 de frontera y 20 de fondo, digamos, en una vivienda normal, un terreno normal. Entonces va a depender mucho del criterio estructural de cómo se va a ejecutar para que al final eh, se pueda pegar estas columnas, estas vigas, ¿no? Lo más pegaditas posibles. Pueden ir pegadas y entonces van a terminar siendo vigas ah, principales, secundarias de acuerdo a la luz. O sea, en un terreno tú todavía puedes jugar, no necesariamente las verticales van a ser principales o las horizontales van a ser principales, sino de acuerdo a la luz que van a tener ya sea en vertical o en horizontal. Entonces, eso va a tener, no en todos los planos va a ser igual, por eso cada uno de ustedes va a tener que analizar su plano. Ahora, su compañero lo que decía es, digamos, ¿qué pasa si es que hay solamente, ya, digamos, es de 6 metros o de 5 metros nomás de frente? Solo tengo acá. Entonces solo voy a tener dos vigas, dos ejes. ¿Y cuál sería mi central? Dice, ¿no? Y acá puedo tener otro eje, otro eje, otro eje y otro eje. Ya no tendría esa columna con carga central. Entonces es lo que entiendo que ha preguntado, ¿no? Sí. Entonces simplemente es el mismo criterio. Se escoge la columna que pueda tener mayor carga. ¿Ya? O sea, se toma ya como, ya no se hace una central porque no hay, entonces se hace un análisis de la una solamente de una esquinera, porque casi todos van a ser esquineras, ¿no? Y una que pueda tener mayor carga y otra que pueda tener menor carga. En las dos se realiza el análisis, ¿no? En este caso sí hay una carga, una viga central y estamos analizando eso. ¿Ya? ¿Está bien? Hasta ahí todos, ¿no? O ya están volando. Queda una suelta que no pertenece a ninguno de los ejes. A veces sí. ¿Cuál es la pregunta? A ver si a veces hay. ¿Qué sucede cuando hay columnas sueltas que no pertenecen a ninguno de los ejes? Por lo general, estructuralmente no se recomienda ese tipo de columnas, ¿no? O sea, ahí ya es ¿cómo vamos a decir? Se somete a pequeñas fallas estructurales. Lo recomendable es que cada columna esté sobre un eje, ¿ya? Pero sí hay esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, y por eso es que lo ponen eje prima. Por ejemplo, acá hay un eje prima en el eje A prima. ¿Y por qué? Porque hay una columnita en el medio. Pero solamente hay una columna, no hay, a lo largo de todo el eje solamente hay una columna de refuerzo en el medio. Que a veces sí es necesario, a veces sí se puede poner. ¿Ya? Estructuralmente trabaja mejor cuando las columnas están en los ejes. Y mucho mejor estructuralmente trabaja cuando esta distribución de ejes y de vigas de los ejes es simétrico. ¿Ya? Eso tengan siempre en cuenta. Cuando hay simetría, digamos acá, el espaciamiento entre ejes es 5 metros, 5 metros, 5 metros, 5 metros, 5 metros, 5 metros. Entonces, ya. Y acá 450, 450 del otro lado. Tiene un mejor comportamiento estructural ante eventos sísmicos.
Ya, pero a veces por factores de diseño, a veces un ambiente tiene que ser grande, entre las columnas en un ambiente lo hacen un poco más amplio, también se entiende, ¿no? Esa es la principal dificultad que se tiene entre eh, ingenieros civiles y arquitectos, porque el ingeniero civil estructuralmente es la simetría, ¿no? Que sea simétrico, con una buena distribución, simétrica en todos los de vigas y columnas, de ejes, espaciados a cada cierta distancia, es la que mejor trabaja estructuralmente. ¿Ya? Disculpe, ingeniero, una pregunta. ¿Qué pasa si el diseño de mi vivienda es de forma circular o sea, que no pertenezca a uno de los ejes? ¿Cómo se tomaría eso en ejes? Ah, sí, ese es otro tipo de análisis ya. Ahí tienes que, se analizan las columnas, pero es el mismo criterio, simplemente tratas de identificar las, las columnas que van a obtener mayor carga. Por ejemplo, en una edificación circular que yo siempre he querido diseñar también, una circular, sí o sí tiene que haber una columna en el centro, pues, de esa casa circular, y es la que casi va a soportar la mayor carga. Y haces el análisis básicamente para esa columna. Ahorita la idea es, lo que les estoy diciendo es que queremos predimensionar los elementos estructurales, ¿no? Columnas, vigas y el espesor de la losa. Entonces, se analiza, para predimensionar, se analiza la situación más crítica. En una edificación circular, obvio que va a tener una columna al centro, porque no sería muy atrevido estructuralmente que quieras hacer una circular solamente con columnas en el perímetro y en el centro no. Ingeniero, una consulta, ¿cómo lo tomaríamos cuando se encuentran dos ejes juntos? Tendría que ver tu plano, ¿en qué sentido más o menos dos ejes juntos? En el sentido vertical. Por ejemplo, acá hay dos ejes juntos. Sí. Ya, es, entonces, ¿cuál es tu pregunta? O sea, normal, pues se puede dar, hay un eje acá y hay otro eje acá y están separados casi de 2,50. Y acá se ha aprovechado con este eje de acá una luz casi de 8 y acá es de 2. Por el espaciamiento, todo, ¿no? Pero lo que un ingeniero civil te recomendaría es que, digamos, si todo esto es de frontera 10, entonces un eje acá, y para que todo trabaje normal y haya simetría, el otro eje al medio, ¿no? Pero a veces, por cuestión de funcionabilidad, que quiere un diseño, quiere espacios amplios, es que se recorre un poco todo el eje, lo han recorrido hasta por acá, miren. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es esto. Entonces, tú para mover tu eje de lo que te recomiendan, digamos, acá, y tú para moverlo hasta acá, sí o sí acá las luces, la luz entre columna y columna ya lo estás haciendo más amplio. Sí o sí, esta viga va a tener un mayor refuerzo, mayor acero, va a entrar mayor concreto y por ende mayor costo. Ya, esas consideraciones nomás hay que tener. Ingeniero, en el caso de más o menos en la luz, una luz máxima, ¿cuánto puede ser? No, puedes en realidad poner la luz que tú quieras. Por ejemplo, miren, ¿conocen el edificio de educación continua? Sí, ¿verdad? Educación continua tiene entre columna y columna hay 11 metros. Pero ya es un análisis, se dan cuenta que es un análisis estructural ya más sofisticado. Ahora, para viviendas familiares, unifamiliares, lo que yo les recomiendo es máximo 4,50 máximo. Y esto, de eje a eje.
¿ya? Pero estructuralmente el ingeniero sí puede, mira, la luz que tú quieras. Acá tú quieres que todo esto sea, tú le dices al ingeniero, no, 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 sabes que yo no quiero columna, ejes en el medio, solo quiero dos ejes. Ya entonces dice, ya, está bien, te lo vamos a diseñar acá. Y vamos a diseñar una viga, pero esta es una super viga, pues en cuestión de costos, a veces conviene que tú tengas otro eje por acá, te sale mucho más económico, ¿ya? Porque en usas grandes, sí o sí, entra el mayor concreto, mayor acero, mayor refuerzo, y las dimensiones también son mayores. Las columnas del edificio de 15 pisos eran de 60 por 80, o sea, algunas columnas grandes. Y las luces eran de 6 7 metros, ¿no? 7 metros. Educación continua, ustedes vayan también, ¿no? Entren ahí, en el segundo piso está funcionando todo lo que es esto, las áreas de administrativa, y abajo es un auditorio. Y la distancia es 11 metros, ¿no? La viga principal. Y las vigas secundarias creo que son 4 3 o 4 metros. Ya, entonces en ingeniería todo se puede, solamente hay que ver ese punto de la funcionabilidad. Costo también. Ya, entonces ya tenemos ya identificada nuestra columna central y nuestra columna esquina. En sus planos tienen que identificar eso también. Ya, tranquilos, tranquilos, no sé. Ya vamos a terminar. Predimensionamiento. Glosa aligerada. Primer predimensionamiento, glosa aligerada. Entre luz y luz, en mi plano hay 5,33. Entre 25 según la fórmula es 0,2113. Y se adopta 0,25. ¿Por qué? Por un criterio conservador. Ya he dicho, no, no siempre las fórmulas tienen que ser, o sea, acá prima bastante el criterio. Y en losa maciza se adopta una altura de 15. Viga principal. La luz, 870 entre 14, 0,60. 0,62. Entonces adopta una altura de 0,65 y ancho 0,30. Ya tenemos la idea más o menos de cuánto va a ser nuestra viga principal. De la misma forma, la viga secundaria, miren, 0,45 y 0,25. Por último, columna. ¿Cuánto va a ser nuestra columna, la principal, la que soporta mayor carga? Esto es toda la carga que soporta nuestra columna. Y este 0,45 viene de la fórmula. Y este 210 es el concreto 210. Entonces, este AG era el área de la columna. Nos está saliendo 777 metros cuadrados aproximadamente. Entonces, por eso es que se recomienda 30 por 60 la columna. 30 por 60 va a ser 18.000. Está cerca a 17.000. Estamos utilizando bastante la lógica y sentido común. No estamos utilizando o sea, la cifra de este 17 nos ayuda a llegar a un criterio. Imagínense si hubiese sido esto 20.000. Entonces uno puede ser 50 y el otro podría ser 40, ¿no? En columnas. 50 por 40. En este caso estamos poniendo 30 por 60. Entonces ahí va a primar bastante el criterio que vamos a tener a la hora de predimensionar. Pero ya tenemos algunas fórmulas que nos dan unas pistas, una idea de cuánto va a tener. Ya entonces todo el peso. Acá hemos tenido que calcular un P.
que es la carga muerta del peso propio del techo, es decir, de toda esta área, y todo el peso de la columna misma en sí, y eso es lo que va a llegar. ¿Ya? Entonces ya tenemos predimensionado, miren, ya hemos predimensionado en base al plano. Acá estamos, se está calculando toda la carga que podría haber entre piso y piso, miren. Losa aligerada, 25 centímetros en 5.85 por 5.3 por 350, que es el área que se tiene de cada losa para esa columna. La viga principal, también. Viga secundaria, todo el peso. Es cuestión de multiplicar los volúmenes nomás. El peso del concreto, el peso específico del concreto o la densidad del concreto, no se olviden. Eso no está acá, pero es 2.400 kilogramos por cada metro cuadrado. Acabados, también ahí tienen su peso, es 100 metros. Tabiquería, 210. Carga viva repartida, está ahí. La columna. Entonces, casi para un piso tenemos 31.000 kilogramos. Entonces acá están 31.600 para un piso, para otro piso, para el siguiente piso. El nivel del techo para el primer nivel. Y al final se ha realizado toda la suma. Y esa es toda la carga total que soporta la columna. ¿Para qué nos sirve esta carga que hemos calculado? Para dimensionar la zapata. Miren, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya tenemos este P. Fruto de haber calculado todos los pisos, todo, tenemos el peso, la carga viva y muerta de todos los pisos. Tenemos esta carga P. 1.700, que es el dato anterior, de la anterior diapositiva. Este sigma es el esfuerzo, siempre les van a dar de dato, es el esfuerzo o la resistencia del terreno. Ya está como dato. Y sabemos que ya tenemos las dimensiones de la columna. 30 por acá, esta columnita, ¿no? Y 60 por acá. ¿Ya? Entonces, el área AZ, ¿qué es? Área de la zapata. Área de la zapata es igual a 1.05 por P, es decir, por toda esta carga, por sigma, entre sigma, que es el esfuerzo del suelo. Tenemos, reemplazando eso, sale 65.364.96. Entonces, el área de la zapata es igual a 65.364.96. B, ¿qué es? B es todo esto, miren. B. Esto es un centroide. LB hasta acá también es LB. De acá, desde acá, ¿no? Entonces, 2LB más B por L. L es todo esto. Pero también es... Las zapatas siempre son cuadradas. Se recomienda que sean cuadradas, ¿no? Entonces, L, todo esto es L y todo esto es B. Entonces, L es igual a 2LB, o sea, esto, más T. Entonces, de acá, reemplazando, y tú vas a calcular LB, cuánto vale. Porque todo tienes B, tienes T, entonces acá también esto también tienes. Calculas LB, resuelves y te va a salir
Esas es las dimensiones de la zapata. 240 y L 1270. Unas super zapatas, ¿no? Eso también se calcula. Y ya está, ese es todos esos cálculos, las fórmulas, simplemente ya nos dan una idea para saber cuánto va a ser la cimentación, cuánto va a ser la dimensión de columna, y no son absolutas, ¿no? Va a primar bastante el criterio del proyectista o la experiencia que se tiene para un trabajo final. Y esto es el mismo procedimiento, pero para la viga de la esquina. ¿Se acuerdan que hemos escogido una viga en la esquina? Entonces ahí está. El primero, segundo y tercer nivel, se escogen las cargas y ya tienes sus dimensiones de la viga, de la zapata. 1,20 por 2,40. Conclusiones. Los resultados obtenidos son confiables, pero no son los definitivos, pero ahorran intentos en el proceso de obtención de las dimensiones de los elementos estructurales, que hagan cumplir al edificio con los requisitos de derivas máximas admisibles impuestas en la norma. Todo esto se está trabajando de acuerdo a la norma. Y la norma siempre te dice, hay requisitos mínimos admisibles, ¿no? El predimensionamiento y metrado de cargas se ha realizado de acuerdo al orden de transmisión de cargas, comenzando por las losas, luego vigas, posteriormente las columnas y finalmente la zapata. Para predimensionamiento de columnas y zapatas se ha considerado las cargas muertas y la sobrecarga, de acuerdo a lo indicado por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Recomendaciones. Se recomienda realizar el predimensionamiento de todos los elementos antes de iniciar el análisis estructural, ya que nos permitirá una mayor aproximación, ahorro de tiempo en la obtención de las dimensiones finales de la estructura. ¿Ya? Se recomienda seguir procedimientos ordenados en el metrado de cargas, siguiendo el orden de la transmisión de cargas entre los diferentes elementos estructurales. Se recomienda realizar el metrado de cargas muertas y sobrecarga actuantes sobre la estructura, antes de predimensionar las columnas y zapatas. ¿Ya? Entonces, sí o sí ustedes ya tienen que saber de sus planos las sobrecargas que van a tener. Si es que es una vivienda, o si es que es una oficina, o si es que va a ser un hotel, o si va a ser una industria, ¿no? De preferencia, y han visto que todos van a... Yo les he recomendado que hagan simplemente una vivienda unifamiliar o multifamiliar para no complicarnos mucho también en el curso. Porque estos, como les digo, hay niveles y niveles también. Entonces, nosotros recién están aprendiendo, ¿no? Cómo es que sale, de dónde sale. Ya, jóvenes, entonces, muchas gracias. Eso sería toda la sesión de hoy. Si hubiese alguna pregunta, inquietud, duda. Ingeniero, sí. Ya, ingeniero, tengo una duda. Si le vamos a presentar tipo informe el trabajo. Sí, un tipo de informe de sus planos, ¿no? En base a los planos que ya han presentado, haciendo un pequeño informito de sus metrados, de predimensionamiento de losa, de vigas principales y secundarias. De ahí hemos hecho un predimensionamiento de la columna y zapata, ¿no? Para eso se ha tenido que, para el predimensionamiento de la columna y de la zapata, se ha tenido que metrar las cargas. Más que todo para el de la zapata. Nada más es simple el trabajo, ¿no? Simplemente
La única dificultad va a ser en cuestión de... yo voy a colgar esta diapositiva, lo voy a pasar a la delegada y sigan nomás el mismo procedimiento. Ya, y eso lo sistematizan. Será unas... No saldrá 3 hojas, 2 hojas. Si es que lo hacen en más, mucho mejor. Bien detalladito. Si es que lo pueden explicar mucho mejor. Lo hacen paso por paso. Mucho mejor. ¿Ya? Ya, jóvenes, en todo caso, la siguiente sesión va a ser síncrona, asíncrona. Ya lo voy a estar Así, comunicando a la... asincrónica, ingeniero, para hacer el trabajo. Ya, ya. Entonces, la siguiente sesión va a ser asincrónica, ¿ya? Trabajo. Preséntemelo. Yo voy a generar, en este fin de semana voy a generar esa tarea para que tengan lunes. ¿Qué día nos toca? Lunes, martes, ¿no? Miércoles. Miércoles. Entonces, miércoles voy a estar eh, creando la sesión para que carguen este trabajo asincrónico. ¿Ya? Eso sería todo, jóvenes. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber al WhatsApp o me llaman por Ingeniero, teléfono. Dime. ingeniero, buenas tardes. Quería informarle sobre mi situación. Al momento de subir el plano arquitectónico, hoy día fue, es que no se subió los dos archivos en PDF y el de AutoCAD, o sea, se subió solo el de AutoCAD y el PDF no se subió, entonces ya no pude modificarlo tampoco y solo me permitió un intento. Entonces, ¿cómo podría ser eso? No sé. Ya, solo en tu caso que me estás informando, eh, me lo mandas al WhatsApp o a mi correo les voy a dar en el chat. Ingeniero mío, igual, pero el mío fue al revés, el PDF y el AutoCAD, ¿no? Pero, ¿por qué? A última hora se están haciendo eso. Eso también voy a considerar. Es que solo permite un solo intento y como el sistema es nuevo, entonces no permite modificar. Ya, ya. Ingeniero, Sí, de igual manera, ingeniero, yo quise subir aparte, o sea, ambos trabajos aparte, y en la segunda opción ya no me daba para subir, tampoco se podía, o sea, eliminar o sea, reanudar, no, o sea, no se podía eliminar el trabajo y subir de nuevos, no te permitía eso, ingeniero, y de igual manera solo subí el AutoCAD nomás. ya. Por esta vez mándenmelo al chat. Ahí en el chat he escrito mi correo. Ya. Ya, en la próxima traten de, con anticipación, prever esa situación. Ya, jóvenes, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima. Chao. Ingeniero, antes de que se vaya, dijo que pondría puntos. ¿Cuál es su nombre? Ticona Torres, mi apellido. Ya, Shirley, ¿no? ¿Shirley? Sí. Ya, está bien. Ya, ya, tú más extra puntos. Ya, muy bien. ¿Se podría cambiar el plano? Claro. Ya, ya. Ya está bien, pueden cambiar todavía pero ¿sabes qué? En el trabajo me tienes que adjuntar por el plano más. Sí, sí, ingeniero, es que el plano que he subido no creo. Ya. Yo también quiero cambiarlo, ingeniero. Ya eso me hacen constar en el trabajo, se está cambiando de plano, ahora se va a trabajar con este plano y me suben otra vez
esto, el AutoCAD y el plano en sí. Voy a configurarlo para que puedan enviar eso más, ¿ya? Ya, ingeniero, gracias. Ya nos vemos. Chao.